Instrumentación. Bienvenido al módulo formativo de instrumentación de Salvador Escoda, en el que aprenderás los conocimientos imprescindibles de los instrumentos de medida, necesarios para la supervisión de magnitudes y parámetros que intervienen en el funcionamiento de las instalaciones. En una primera parte, a modo de introducción, veremos algunos conocimientos fundamentales en medición, las principales definiciones empleadas en los instrumentos de medida y el Sistema Internacional de Medidas. Posteriormente veremos los instrumentos de medida fijos y portátiles más habituales en instalaciones de calefacción, climatización, refrigeración y ventilación. Deseamos que sea de tu interés. ¿Qué es medir? Medir es comparar una cantidad con otra cantidad, previamente establecida como referencia, denominada unidad patrón. Así, por ejemplo, cuando necesitamos saber la longitud de una ventana, lo hacemos comparándola con la longitud de una regla o un metro, que posee la escala de la unidad patrón. Sistema métrico internacional. Desde la antigüedad, la humanidad necesitó traducir su entorno en unidades de masa, longitud o intervalos de tiempo y fue construyendo convenciones para convivir, comerciar, trabajar, etc. En la prehistoria, cada aldea y más adelante cada país poseían sus sistemas particulares de medida. Fue a finales del siglo XVIII cuando se unificaron al sistema métrico, basados en el metro y el kilogramo, que favorecía los intercambios comerciales entre países. Más adelante se unificaron otras medidas como el tiempo, la temperatura, la electricidad, etc., presentándose en 1960 el Sistema Internacional de Medidas, que es actualmente utilizado, y en el que se definen 7 unidades fundamentales: la longitud, que en Sistema Internacional se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperios, la temperatura en grados Kelvin, basado en el cero absoluto que representa la ausencia de energía y que equivale a menos 273,15 grados centígrados, la intensidad luminosa en candelas y la cantidad de sustancia en moles. En base a estas 7 unidades fundamentales se derivan el resto de unidades que definen todas las ciencias de la física. Exactitud. La exactitud es la capacidad de instrumento de medida de acercarse al valor real e indica los límites de error del aparato. Existen varias formas de expresar la exactitud. Las más habituales son en unidades de variable medida, ejemplo, 150 grados centígrados más menos 1 grado centígrado, en porcentaje de valor medido, ejemplo, 150 grados centígrados más menos un 1% del valor medido, equivalente a más menos 1,5 grados centígrados. Resolución. La resolución es la menor diferencia de valor que puede indicar un instrumento. Así, por ejemplo, un termómetro digital con una resolución de 0,1 grados centígrado, los valores aumentarán o disminuirán de 0,1 en 0,1 grados centígrados. Instrumentos de medida fijos. Veamos los principales instrumentos de medida fijos de lectura continua como termómetros y manómetros. Termómetro. El termómetro es el instrumento de medición de la temperatura. La unidad de medida más utilizada en Europa es el grado Celsius, centígrado, en la que el 0 corresponde al punto de congelación y el 100 al de ebullición. Otras unidades de medida son el grado Fahrenheit y el grado Kelvin. Los principales termómetros fijos son los termómetros bimetálicos, formados por 2 láminas de diferentes metales unidas entre sí, que se torsionan con los cambios de temperatura desplazando la aguja indicadora. Los termómetros con bulbo y capilar, formados por un recipiente denominado bulbo que contiene un gas o líquido que se expande o contrae con los cambios de temperatura, transmitiendo dichas variaciones a través del tubo capilar, desplazando la aguja indicadora. Y los termómetros de capilla, formados por un tubo de cristal que contiene un fluido coloreado, que se expande o contrae con los cambios de temperatura, desplazándose sobre la escala graduada. Manómetro. El manómetro es el instrumento de medición de la presión en fluidos, líquidos o gases. Presión relativa, atmosférica, absoluta.
La presión relativa o manométrica corresponde al valor indicado por el manómetro y no tiene en cuenta la presión atmosférica existente. La presión absoluta es la suma de la presión relativa del manómetro más la presión atmosférica. Así pues, cuando el manómetro indica 3 bares de presión, la presión absoluta a nivel del mar es de 4 bares. Salvo que se especifique, siempre se habla de presión relativa o manométrica. El manómetro tipo Bourdon es el más utilizado. Está formado por un tubo curvo que tiende a enderezarse cuando aumenta la presión, transmitiendo el movimiento a la aguja indicadora. La unidad de medida más habitual en Europa es el bar, aunque existen otras medidas como el pascal, los kilogramos por centímetro cuadrado, los PSI, etc. Aproximadamente sus equivalencias son: un bar equivale a aproximadamente 1 kilogramo por centímetro cuadrado, 0,1 megapascales, 10 metros de columna de agua, 76 centímetros de columna de mercurio y 14,5 libras por pulgada cuadrada, PSI. Vacuómetro. Se denomina vacuómetro al manómetro empleado para la medición de vacío. Su escala más habitual es de -1 a 0 bar, siendo -1 bar el vacío absoluto. Existen también manovacuómetros, capaces de medir presiones de vacío y presiones positivas. Glicerina. Los manómetros y vacuómetros rellenos de glicerina protegen el mecanismo interior, amortiguando las vibraciones y los picos de presión. Ventómetro. Existen también ventómetros o manómetros de cápsula, diseñados especialmente para medir bajas presiones en gases, no pudiendo utilizarse en líquidos. Las unidades de medida más habituales en gases son el milibar y el milímetro de columna de agua. Instrumentos de medición portátiles. Veamos a continuación los principales instrumentos de medición portátiles. Termómetros digitales. El termómetro digital es el instrumento portátil que mide la temperatura. Como ya hemos visto, la unidad de medida más utilizada en Europa es el grado Celsius, centígrado. Otras unidades de medida son el grado Fahrenheit y el grado Kelvin. Su funcionamiento se basa en un sensor que varía su tensión o resistencia eléctrica con la temperatura. Los tipos de sensores más habituales en el sector de la climatización son los tipo NTC, cuyo rango aproximado de temperaturas es de -50 grados centígrados a 150 grados centígrados, y los tipo K, cuyo rango de temperatura es de -200 grados centígrados a 1200 grados centígrados. Los sensores tipo K poseen un tiempo de respuesta más rápido que los NTC. Existen sondas genéricas en las que el sensor de temperatura se protege con una vaina de acero inoxidable, resultando aptas para múltiples aplicaciones y fluidos, y sondas específicas, que se diseñan especialmente para optimizar la exactitud y rapidez en base al fluido o medio a medir, existiendo las sondas de ambiente, con el sensor directamente en contacto en el aire, las sondas de superficie, con la punta plana para mejorar el contacto con la superficie a medir, las sondas termopar de cable, en las que el sensor se ubica en el extremo del cable sin ningún tipo de protección, útiles para la mayoría de aplicaciones y gracias a su flexibilidad, especialmente en zonas de difícil acceso. Las sondas de abrazadera con velcro o con pinza para medición en tuberías y las sondas de inmersión o penetración con vaina en acero inoxidable para su inmersión en líquidos y el extremo en punta para penetración en semisólidos. Conector Mini-K. El conector estandarizado Mini-K permite la compatibilidad entre diferentes fabricantes de sondas y termómetros de tipo K. Termómetros de 2 canales. Existen termómetros digitales con 2 canales, para la conexión de 2 sondas, permitiendo medir simultáneamente 2 temperaturas e indicando además la diferencia entre ellas. Registradores de temperatura, Data Loggers. El registrador de temperatura, también denominado Data Logger, es el instrumento portátil que registra la temperatura a lo largo del tiempo. Algunos modelos, además, permiten registrar la humedad ambiente. Existen los registradores de cinta, en los que la temperatura se imprime en un rollo de papel, cinta, y los Data Loggers,
que almacenan las temperaturas en una memoria interna. Estos se comunican con un ordenador para su recopilación y análisis. Termómetros infrarrojos. El termómetro de infrarrojos es el instrumento portátil que mide la temperatura de la superficie de un objeto a partir de la radiación térmica que emite. Esta tecnología permite medir la temperatura a distancia sin contacto directo, resultando especialmente útil para objetos inaccesibles, en movimiento, etc. La temperatura indicada por el termómetro es la media del área circular sobre la que se realiza la medición. El puntero láser, incluido en algunos modelos, nos indica el eje central del área medida. La relación óptica de un termómetro de infrarrojos indica la proporción entre la distancia al objeto y el área circular sobre la que se realiza la medición. Así, una relación óptica de 10:1 indica que a 10 metros de distancia el área circular de medición será de 1 metro de diámetro, o lo que es lo mismo, que a 1 metro de distancia será de 0,1 metros, 100 centímetros de diámetro. Una relación óptica elevada permite una mayor exactitud a mayor distancia. La radiación térmica que emite un objeto depende de su color y del tipo de superficie, mate o brillante. Los termómetros infrarrojos más sofisticados permiten ajustar la emisividad del material corrigiendo el error en la medición. Cámaras termográficas. La cámara termográfica, al igual que el termómetro de infrarrojos, capta la radiación térmica, indicando la temperatura del objeto enfocado, mostrando además gráficamente, con distintos colores, las temperaturas de la imagen. Su campo de aplicación es muy amplio, ya que además, a través de un software, proporciona información detallada de todas las temperaturas de la imagen, lo que permite realizar estudios e informes que no permiten otros tipos de termómetros. Resulta especialmente útil para detectar averías o defectos no visibles, como por ejemplo, fugas en tuberías empotradas, atascos en tuberías de agua y desagües, humedades ocultas, aislamientos deficientes, bolsas de aire en circuitos de calefacción, fugas en conductos de aire y en las conexiones a difusores y rejas, recalentamiento en motores y compresores, niveles de depósitos, sobrecargas eléctricas en cuadros y cables, etc. La resolución de la cámara termográfica, al igual como con las cámaras fotográficas, define el número de píxeles de la imagen visualizada. A mayor resolución, mejor calidad de imagen y mayor información termográfica. La tecnología patentada MSX del fabricante FLIR combina la imagen termográfica con la fotografía real, resaltando los contornos de los objetos para facilitar su identificación. Higrómetro. El higrómetro es el instrumento que mide la humedad relativa del aire. Su unidad de medida es el tanto por ciento, que indica la cantidad de agua que contiene el aire respecto al máximo que puede contener. Así, por ejemplo, una humedad relativa del 40% indica que el aire contiene un 40% de vapor de agua respecto al 100% que sería el máximo. Según su diseño, existen higrómetros para medir la humedad relativa del ambiente e higrómetros para medir la humedad relativa en conductos de aire acondicionado y ventilación. Existen también medidores de humedad para maderas y materiales de construcción. En cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE, la humedad relativa del ambiente debe mantenerse entre un 40 y un 60%. Humedades inferiores al 40% pueden producir sequedad en la piel, picor en los ojos e irritación de las vías respiratorias y mucosas. Humedades superiores al 70% favorecen la proliferación de hongos y ácaros causando infecciones respiratorias y además deterioran pinturas, libros y muebles. Anemómetro. El anemómetro es el instrumento que mide la velocidad del aire. Su unidad de medida más habitual en climatización es el metro por segundo, existiendo otras unidades de medida para otras aplicaciones, como el kilómetro por hora, las millas por hora, los pies por minuto, nudos, Beaufort, etc. En climatización y ventilación se emplean en todo tipo de instalaciones con aire en movimiento, para medir la velocidad y el caudal de ventiladores, rejas y difusores, campanas extractoras, conductos de aire, filtros, etc. La mayoría de anemómetros utilizados son de molinete.
existiendo también los de hilo caliente de mayor exactitud en bajas velocidades. Para obtener el caudal de aire, se multiplica la velocidad medida por el anemómetro por el área libre de paso del conducto, rejilla o difusor. Existen anemómetros que, introduciendo las dimensiones de paso, calculan directamente el caudal. A los anemómetros se les puede acoplar un cono que canaliza el flujo de aire hacia el sensor, proporcionando una medición más exacta en rejas y difusores. Se emplean en múltiples sectores y aplicaciones, como regatas, parapente, meteorología, extinción de incendios, trabajos verticales, etc., y en el sector industrial para la medición de velocidades y caudales en todo tipo de instalaciones con aire en movimiento, túneles de viento, ventiladores, campanas extractoras, filtros, etc. El modelo con varilla extensible se emplea para medir la velocidad en conductos de aire acondicionado y ventilación. Manómetro de presión diferencial para gases. El manómetro de presión diferencial para gases es el instrumento de medición de la presión positiva, la presión negativa o de presión, y de la presión diferencial en aire y gases a baja presión. Sus principales unidades de medida son el milibar, el hectopascal, los milímetros de columna de agua y los PSI. Se utiliza para medir la presión en las cámaras de combustión de las calderas, la de presión o tiros en chimeneas, la diferencia entre la presión de entrada y salida, pérdida de carga en filtros de aire, la pérdida de presión en conductos de aire acondicionado y ventilación, etc., y para comprobar estanqueidad en instalaciones de gas. Analizador de combustión. El analizador de combustión es el instrumento que sirve para analizar la combustión de los generadores de calor como calderas, calentadores, estufas, etc., evaluando su rendimiento y el cumplimiento de la normativa sobre emisiones de gases contaminantes. La sonda de humos absorbe el humo de la combustión a través del orificio de la chimenea, situado normalmente entre 15 y 40 centímetros de la salida de la caldera. Los analizadores de combustión llevan incorporado una bomba de aspiración, un sensor electroquímico de oxígeno y otro de monóxido de carbono, y un manómetro. Con estos elementos, el instrumento mide y calcula los siguientes parámetros: temperatura de humos, oxígeno, monóxido de carbono de la combustión, dióxido de carbono, tiro de presión de la chimenea, temperatura ambiente, rendimiento de la combustión y el exceso de aire. El equipo realiza la medición en continuo, variando instantáneamente los resultados a medida que el técnico ajusta la caldera. La mayoría de analizadores de combustión almacenan los resultados en la memoria del equipo y generalmente permiten la comunicación a una impresora por infrarrojos, que emite el comprobante del resultado del análisis. Existen modelos ampliables con un sensor electroquímico de óxido nítrico para aplicaciones que requieren la medición de los óxidos de nitrógeno, NOx, y otros a los que se le puede adaptar sondas opcionales para la medición de monóxido de carbono ambiente o del dióxido de carbono ambiente, o sondas para la detección de fugas de gas, metano, propano, gas natural, etc. Mantenimiento. Los sensores electroquímicos de oxígeno, O2, monóxido de carbono, CO y de NO se consumen aunque no se utilicen, teniendo normalmente una garantía de durabilidad de 2 años. También deberá sustituirse el filtro de condensados cuando esté sucio. Certificado ISO-ENAC. Algunas empresas precisan periódicamente los certificados de calibración de sus analizadores, siendo los más habituales el certificado de calibración ENAC, en el que el certificado se realiza por un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, y el certificado ISO, con trazabilidad ENAC, en el que el certificado se realiza por el fabricante del equipo o por un laboratorio, conforme a un protocolo de calibración establecido por ENAC. Analizador de opacidad. El analizador de opacidad es el instrumento que mide las partículas sólidas y el hollín que se produce durante la combustión de combustibles líquidos y sólidos. Su unidad de medida es el índice de Bacharach, que se basa en el grado de suciedad de un filtro de papel, al paso de los humos de la combustión extraídos mediante una bomba manual,
y en el que se compara el nivel de suciedad con escala de grises normalizada, donde el 0 corresponde al blanco, sin mancha, y el 9 a totalmente negro. Multímetro. El multímetro, también denominado tester, es el instrumento que mide la tensión, intensidad y resistencia eléctrica en corriente continua y alterna. Posee un selector para elegir la magnitud a medir y dos puntas cableadas, una roja, positivo, y la otra negra, negativo. Medida voltaje. Para medir la tensión eléctrica, girar el selector hasta el símbolo V de voltio. Colocar las puntas entre los puntos que desea medir la tensión eléctrica, teniendo en cuenta para corriente continua de colocar la punta roja en el positivo y la negra en el negativo. Si se conectan al revés, se mostrará el signo negativo en la lectura. Medida de intensidad eléctrica. Para medir la intensidad eléctrica, girar el selector hasta el símbolo A de amperio. Desconectar el cable sobre el que se desea medir la corriente eléctrica e intercalar las puntas del multímetro. Medida de resistencia eléctrica. Para medir la resistencia eléctrica, girar el selector hasta el símbolo del ohmio. Verificar que no existe tensión eléctrica y colocar las puntas entre los puntos que desea medir la resistencia. Otra función común de los multímetros es la indicación de la continuidad eléctrica, a través de una señal acústica. Pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica es el instrumento que mide la intensidad eléctrica en un cable eléctrico. Su unidad de medida es el amperio. Posee una pinza que se abre y rodea el cable cuya intensidad eléctrica se desee medir, sin el inconveniente de tener que desconectar el circuito. Debe pasarse un solo cable a través de la pinza. Si se pasan más cables, medirá la suma vectorial de intensidades entre fases. Así, si la pinza rodea dos cables en los que fluye la misma intensidad en sentido contrario, la lectura será de 0 amperios. Otras funciones comunes de las pinzas amperimétricas son medir la tensión y la resistencia eléctrica, del mismo modo que con el multímetro mediante las puntas cableadas. Luxómetro. El luxómetro es el instrumento que mide el nivel de iluminación en el ambiente. Su unidad de medida es el lux. Y técnicamente es empleado por especialistas en seguridad e higiene para medir la iluminación en puestos de trabajo, oficinas, comercios, salas de calderas, etc. Tacómetro. El tacómetro es el instrumento que mide la velocidad de giro en ejes, motores, ventiladores, etc. Su unidad de medida son las revoluciones por minuto, RPM. Existen modelos ópticos en el que el instrumento emite un rayo de luz y este rebota sobre una banda reflectante pegada al objeto en movimiento. Y tacómetros de contacto, en las que la punta del instrumento se sitúa sobre el eje en movimiento, existiendo diferentes puntas para adaptarse a los diferentes ejes. Una de estas puntas permite medir velocidades y distancias entre ruedas, cintas, etc. Sonómetro. El sonómetro es el instrumento que mide la presión sonora. Se utilizan para medir la contaminación acústica, es decir, la cantidad de ruido que hay en un lugar o que produce una determinada actividad. La unidad de presión sonora es el decibelio, y el rango de audición humana varía de 0 a 140 decibelios. La percepción del sonido por el oído humano es compleja e influye, además de la presión sonora, la frecuencia del sonido. Los sonidos de menor frecuencia, los más graves, son menos audibles y menos molestos, mientras que los de mayor frecuencia, los agudos, son más audibles y más molestos. Los sonómetros con integrador modifican la lectura de presión sonora, adaptándola, ponderándola, a la percepción del oído humano. Existen 4 escalas de ponderación: A, B, C y D, siendo la escala A la más extendida y la exigida por la legislación española. A la unidad del decibelio, dB, se añade la letra de la escala de ponderación, ejemplo dBA. Los sonómetros comercializados en el Estado español deben cumplir con la normativa de metrología legal ITC 2845/2007, que especifica que, entre otros requisitos, que los instrumentos deben estar homologados por el Centro Español de Metrología, CEM, y verificados anualmente para estar legalmente en servicio. Además, establece que la precisión mínima del sonómetro debe ser de clase 2, según la norma EIC 61672.